ciudad de Cali. Nos corresponde hoy la Parashá Noach y saludamos de manera especial a todas las personas que nos siguen por este canal, deseándoles siempre que el Eterno les guarde y les bendiga, y que si esta Parashá es de alguna verajot de bendición, también lo puedan compartir con las demás personas que ustedes consideren que puede ser de bendición. Amén. Hoy tenemos la Parashá Noach. ¿Y qué significa Noach? Descanso. ¿Descanso? ¿Qué significa Noach? Gracias. El mundo funciona porque está regido por unas normas, unas leyes que se crearon en el Bereshit. Si no comprendemos el Bereshit, va a ser muy complicado que entendamos la Torah. Y hoy vamos a ver qué pasó después de que hubo la caída de Adán, la generación de Adán. Ustedes recuerdan que era una generación de seres que no eran del Creador. Ni Caín ni Abel correspondía a una estirpe. La de Abel era una estirpe mezclada y la de Caín era una estirpe del serpiente. Eso está claro, ¿verdad? Entonces ellos fueron expulsados ¿de dónde? Del Gran Edén. Y dice que la sociedad que había en ese entonces era una sociedad corrompida. Una sociedad llevada solamente por su Yetzer Hará. Y esa comunidad era una sociedad violenta, donde despreciaron los caminos del Creador. Entonces, en ese sentido, la Parashá viene a enseñarnos un proceso de restauración que hay con la humanidad y que nos da luz a nosotros de la grandeza del Creador y también de esas leyes que el Creador ha generado, que hoy día se cumplen tal como con Noach. Hoy estamos viviendo una sociedad muy particular, donde las situaciones que se viven hoy son parecidas a las del tiempo anterior. Hoy hay relaciones homosexuales, hoy hay relaciones de hombres y mujeres con animales, hoy hay toda clase de aberraciones sexuales. Hoy nos encontramos con productos que son fruto de uniones de mezclas. Encontramos injertos en toda parte. Hoy los alimentos no tienen semilla. Y lo que vivimos, hoy encontramos, por ejemplo, cómo el hombre ha establecido a través de métodos científicos algo que hace muchísimos años se dio, que es la clonación. Y pues para la gente le parece que es la panacea, que es lo último, pero eso viene desde hace muchísimos años. Y eso que se está viviendo ahora, ya se vivió en el tiempo prediluviano. Bien, antes de continuar, sé que esta Parashá genera algunas preguntas y quisiera justamente escuchar si tienen preguntas relacionadas con la Parashá. Había unas preguntas que me generó la varona Elisheva. Una de ellas era relacionada con los colores, otra relacionada con los colores del arco iris, otra está relacionada con Babel, y no sé si tienen alguna otra pregunta ustedes de la Parashá. Pues yo leí por ahí que yo estoy leyendo y decía que eso es pues, más que una pregunta que antes de que fuera el diluvio, ellos no vivían en el Gran Edén, ¿no? Pero vivían muy parecido al Gran Edén. ¿Eso es verdad? No es que no vivieran, ellos estaban en esa tierra, ¿cierto? Sino que las condiciones de vida eran parecidas como en el Edén. Es decir, en el sentido de que vivían muchos años. Los hijos, por ejemplo, que nacían en el mismo momento en que eran engendrados, caminaban, comían, no tenían problema, no morían, los niños no morían hasta que no morían los padres. La tierra
producía para 40 años. O sea que la producción se hacía cada 40 años. Cada 40 años sembraban. Sembraban y pues, los productos eran demasiado ricos en vitaminas y demás. La población de ese entonces no era, escuchen bien, no era humanos. Quiero que entiendan esto. No eran humanos. En algunas dimensiones que han establecido, han encontrado inclusive aquí fósiles de seres muy grandes. Se dice que algunos de ellos tenían de longitud 30 pies, 30 pasos. ¿Están entendiendo? No 30 pies, sino 30 pasos. Para que se den cuenta más o menos cuál era la magnitud de la gente que vivía en ese entonces. No solamente, quiero que entiendan esto, no solamente eran las personas o los seres que habían allí, sino también los animales que habían allí. ¿Está claro hasta ahí? En ese tiempo, miré yo que en ese tiempo no comían carne de animales, sino solamente era vegetales. Eran vegetarianos. Pero después de lo de Noah fue que ya... Se aprobó, si usted lo mira más adelante, el Eterno autoriza que se consuman animales, después del brit, después del pacto del arco iris. Quiero hacer énfasis en esto, porque hay comunidades, ¿cierto?, que son vegetarianas. Hay gente que no come ninguna carne. Eso es respetable, pero no es porque la Torá lo diga, porque la Torá no lo dice. La Torá dice que pueden comer ¿qué? Carne. De hecho, hay algunas proteínas que solamente se encuentran ¿dónde? En la carne. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta de la parashá? El énfasis de esta parashá está relacionada con dos situaciones importantes. La primera es la generación de Adán, que fue una generación caída, una generación que dominada por la violencia, dominada por el Yetzer Hará, ¿qué es el Yetzer Hará? Por el instinto ¿qué? Malo, la negatividad que había. Porque es el producto de ¿qué? De la relación que hubo del serpiente con Java. ¿Estamos bien hasta allí? Dice la Torá que Caín fue expulsado también del Edén, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque él había matado ¿a quién? A Abel. Y cuando él desciende a un lugar oscuro, ¿cierto? Él desciende a una tierra que es una tierra que se conoce con el nombre de Arcá. Yo quiero que vamos entendiendo un poquito esta parte de la Torá. Y quiero que me ayuden, por favor, con un texto en la Torá, en la Tanakh, que está escrito en arameo, salvo la última palabra, Jeremías 10:11. Gemátricamente, la gente ha dicho que Noah es gracia, ¿por qué? Porque gemátricamente, si yo cambio el orden, aquí pongo la Het y aquí pongo la Nun, tienen el mismo valor. Aquí es ¿cuánto? 58. Y aquí también vale ¿qué? 58. Pero ¿qué es Gem? Y Gen es gracia. Por esa razón dicen que Noah es gracia, pero el nombre de Noah no es gracia. Barejo ya deja de borrar Yolamba. Les diré así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Ese texto nos habla, ese texto es escrito en arameo, y la última palabra que no fue escrita en arameo fue la palabra Eleg. Ese texto nos dice dónde fue Caín, dónde fue puesto Caín. La palabra hebrea que se utiliza, perdón, aramea que se utiliza, es la palabra Arcá. Cuando habla de la tierra no habla de Erex. Por eso quisiera que leyeran en esta, tienes ahí la otra traducción. Tiene que decir Arcá, y voy a explicarlo cómo se escribe. Así les dirás los Elilim que no hicieron los Shamayim, y el Arcá desaparecerán debajo de Shamayim. El Arcá. El Arcá. Entonces, estos hablan como ¿qué? Como tierra. Entonces, el Arcá es un lugar oscuro. Recuerden que hubo, así como en la creación del Bereshit, hubo ¿qué? Cielos. Se hablaban de 7 cielos, ¿se acuerdan? Pero también cada cielo tiene su propia ¿qué? Tierra, exacto, su lugar seco, digámoslo así.
Y en esta creación de los 6, perdón, Bereshit 6, de esos cielos, esto lo vimos en el libro del Bereshit, es cuando se dice que la Torah está tohu y bohu, bebohu, que está desordenada y vacía, ¿recuerdan? Cuando está hablando de las creaciones que hubo antes de esta creación, y por eso la tierra estaba tohu bohu, no era todavía ¿qué? Clara. Y entre esos mundos que había estaba el mundo ¿qué? Arca. Y el mundo Arca es un sitio que tiene tanto luz como oscuridad. A ese lugar fue ¿quién? Caín. Voy a ponerlo aquí. Caín fue allí a ese lugar, y este lugar tenía dos seres. Uno que regía en el día, era un ser que se llama Afrirá, y el otro se llamaba Casimón. Afrirá, ¿les da idea de algo? Y Casimón. Estos eran dos ¿qué? Dos Elohim. Voy a escribirlo con minúscula, ¿estamos bien? Dos Elohim que regían esta ¿qué? Esta arca, esta tierra, que era uno de los mundos bajos. Pero ahí fue enviado ¿quién? Caín, para que estableciera sus descendientes. Estos eran Elohim, seres de abajo, que estaban en completa ¿qué? Discordia siempre. Pero cuando llegó Caín a este nivel, entonces ellos hicieron ¿qué? La paz. Que el único que hizo los cielos y la tierra fue ¿quién? El Kadosh Baruj Hu. Porque hay de pronto interpretaciones donde se dicen de que otros crearon, que no fue el Kadosh Baruj Hu. Ustedes han visto, por ejemplo, la historia hoy se habla mucho de los sumerios, ¿se acuerdan? De Enki, ese tipo de cosas. Donde el gran problema de las tablas sumerias es la mala traducción que se hizo del sumerio, de las tablas como tal. Y ese error de traducción es el que ha generado cualquier cantidad de información donde la gente hoy dice que no cree en el Kadosh Baruj Hu, porque aparecen unas tablas sumerias de hace muchísimos años, pero no se dan cuenta que las tablas han sido mal traducidas. Esas son las generaciones de Noach. Y Noach fue un hombre íntegro y justo en su generación y andaba con Elohim. Entonces la palabra que aparece en principio es Noach 2 veces. Noach. Ahora vamos a hablar del arco iris. Es muy importante esto, porque hay la comunidad de los homosexuales que han establecido que el arco iris es su representación, supuestamente por los colores y porque los colores hablan de la multiplicidad. ¿Estamos bien? Y que la multiplicidad es el amor. Cuando usted mira el concepto gay acerca del arco iris y por qué el arco iris lo tomaron ellos como, esto no es lejos, esto es apenas de los años 1970, ¿no? Fue propuesto por un homosexual, obviamente, en Nueva York, en Estados Unidos, y resulta que ahora vamos a mirar qué es lo que representa el arco iris y se van a dar cuenta que es todo lo contrario a lo que ellos hacen. Es decir, que ellos no deberían tomar el arco iris como un símbolo de representación, porque el arco iris significa otra cosa totalmente diferente. El arco iris viene como un proceso de un brit, de un pacto, pero este pacto que lo hace el Creador no está relacionado, escuchen bien, con no destruir la tierra. No solamente con eso, sino que la razón del brit está relacionado justamente, escúcheme bien, con el Brit Milá. ¿Qué es el Brit Milá? La circuncisión, ¿se acuerdan? La circuncisión, que significa que hay que tener ¿qué? Cuidar su Brit. ¿Qué significa cuidar su Brit? Se llama castidad. ¿Estamos bien? Y ustedes saben que los homosexuales no son castos, son promiscuos. Entonces, esta es la razón de fondo, ahora lo explicaremos con más detalle, de lo que es el arco iris. Y las razones de los colores, ¿cuáles son los colores? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente porque miren, la comunidad homosexual tiene una idea muy contraria porque no conocen ¿qué? La Torah.
Y vamos a hablar también de Babel, por qué se estableció una torre grandísima, una ciudad. Recuerden que era una ciudad con una torre. Y por qué fue necesario que la Shekinah descendiera a ver qué es lo que estaba pasando, porque en la Torah aparece 10 veces cuando el Creador desciende, cuando la Shekinah desciende en toda la Torah. Y es cuando se cambian las lenguas. El proceso es ¿cuál? Está Adán, está Noach, vienen los mandamientos de Noach y viene ¿quién? La Torah en el monte del Sinai y estamos en este tiempo. ¿Estamos bien? Es más o menos como el seguimiento que hacemos. Y está antes del diluvio, en el diluvio, después del diluvio y estamos en, digamos, una generación después del diluvio. Entonces el tema de Noach viene a estar relacionado con que obviamente es un hombre que justo y que él además de eso camina con el Creador. Número 2, vamos a hablar del arca. Número 3, vamos a hablar del diluvio. Número 4, vamos a hablar de los descendientes de Noach. Número 4, vamos a hablar de los mandamientos de Noach. Y aquí hay que hacer una diferencia. Esa diferencia con relación a los Mitzvot del Sinai. ¿Por qué es importante y por qué hablo de esto? Porque quien estableció, escuchen bien, 2 poblaciones que se llaman los Goyim o los Goim, que son los pueblos, e Israel, estos guiados por los mandamientos de Noach, e Israel por la Torah. Quien hizo esta diferencia no fue el Creador. Espero que lo tengan presente. Quien hizo esta diferencia, el Creador dio unos Mitzvot para una generación en su momento. Una vez que se forma Israel y sale de Misraim, el Creador entrega la Torah no en Israel, sino en la tierra de Moab, es decir, una tierra extranjera, donde no se puede decir que entonces la Torah es de Israel, no. El fundamento, por eso Israel es un código como tal, y el fundamento para hacer ese pacto y ser Israel es que haremos y entenderemos. Quien hace la Torah es quien hace parte de quién, del pacto del monte del Sinai. Y esta división la hizo el Baal Shem Tov en el siglo XVI. Él fue el que estableció eso, no el Creador. Y de ahí vienen las tradiciones de usted solamente puede guardar los mandamientos de Noah, que son 7. Usted no, usted sí. Y empieza la división y la contrariedad entre unos y otros, simplemente por una interpretación del Rabí Baal Shem Tov. Eso ténganlo presente para que no caigan en ese error. Estos Mitzvot fueron dados en su momento a la generación que se estableció con Noach, para que no se volviera ¿a qué? A repetir lo que pasó en el diluvio. ¿Estamos bien? Pero esta Torah que se entregó a toda la humanidad, pero que tan solo Israel aceptó hacerla. En otras palabras, quien hace la Torah es Israel. ¿Estamos bien? Quien hace la Torah es Israel. No quien nace de madre judía. Porque hay muchos que nacen de madre judía y no hacen Torah. Y hay muchas madres judías o vientres judíos que no hacen Torah. El arco iris. Y viene luego ¿qué? Babel. Y creo que ahí termina la parasha. Noach fue un hombre justo, ¿por qué? Él nació ¿qué? Circuncidado. Por eso se le llama justo. Fue justo y por eso dice la palabra Noach, Noach. Porque no solamente fue circuncidado, sino que además de eso, fue uno de los que hizo Torah. Es decir, cuando yo hablo de Torah, me hablo pues de los mandamientos. No estoy hablando de la Torah del monte del Sinai, sino que hablo de ¿quién? De mandamientos, que no se mezcló como los demás. Que empezó a ver que lo que los demás hacían no era correcto. Que no estaba bien lo que estaban haciendo. Y por esa razón el Creador llama a ¿quién? A Noach. Y por eso el nombre de Noach no es gracia. Ese es el acrónimo del nombre de él. Pero realmente el nombre de Noach significa el que es diferente. ¿Qué dice la Torah? Que el Creador se cansó de ver al pueblo, a la gente, a la humanidad, ¿verdad?
estaban ¿qué? Que estaban muy mal, que eran malvados. Les decía que esta comunidad parecía el Gran Edén porque la producción que había en ese entonces era cada 40 años. Imagínese usted. Que no morían, no se enfermaban, no tenían problemas. Vivían sabroso. Es más, en ese tiempo no habían estaciones. Las estaciones vienen después del diluvio. No viene como un castigo. Pero no habían estaciones. Entonces era muy primaveral el clima. Entonces era muy sabroso. Y eso generó que esta comunidad se dedicara al ocio, se dedicara a las cosas negativas que habían. Ellos venían con una estirpe negativa. Y cuando hay un germen, el germen no se da, el resultado del germen no se da de manera inmediata, sino con ¿qué? Con el tiempo viene la enfermedad, el problema serio se vio después. Y así pasó con con la generación del diluvio, los prediluvianos. Los prediluvianos no eran personas que fueran como nosotros. Entonces, dice la Torá que Elohim descendió. Y aquí aparece el término Elohim. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque viene el castigo. Elohim, viene un castigo para la generación que es a través de ¿quién? De las aguas. Y la palabra que aparece ahí, si usted mira en el hebreo, aparece 2 veces la palabra yo. Y en el verso 17 dice lo siguiente. Y he aquí que yo traeré ¿qué? Un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a toda carne que tiene espíritu de vida debajo de los cielos. Todo lo que haya en la tierra perecerá. Amén. Entonces, ¿por qué dice un diluvio de aguas? El diluvio no puede ser otra cosa. Pareciera como una redundancia decir diluvios de aguas. Entonces, si alguien lee la Torá en esos términos, dirá, eso es un error gramatical, qué sé yo. No, aquí hay una razón de ser. Y es que las aguas representan las aguas superiores, 2 niveles, y las aguas inferiores. Las aguas superiores obviamente son las que caen y las inferiores son las que emergen de abajo hacia arriba. Y estas aguas eran calientes. Dice el Zohar que esas aguas levantaban la piel de las personas y empezaban a destruir su carne hasta llegar a ¿dónde? A los huesos. Por eso es que hay muchos, se han encontrado muchos fósiles donde los huesos quedan separados unos de otros. ¿Estamos bien? ¿Alguien podría decirme por qué? ¿Por qué eran aguas calientes? Que en ese tiempo esos seres entraban aquí a los matrimonios y se robaban a las mujeres, tenían sexo con ellas y luego se las devolvían a la persona porque no había quien controlara nada. Eso es para que se den cuenta hasta dónde llegaba la situación. Hoy día no pasa así. Hoy día, ¿qué hace la mujer o los parejas? A veces, perdone que toque el tema así, pero hay veces la mujer se acuesta con otro antes de casarse con el esposo y se nos. Es algo parecido. ¿Estamos bien? No hay principios morales. Pero ¿por qué razón las aguas eran calientes? El derramamiento de... Esa es la respuesta, Baruch Hashem. Eran calientes por el onanismo, se llama así. ¿Qué es el onanismo? ¿Alguien me puede decir qué es onanismo? Es el derramamiento de semen. Y el semen cuando sale del pene sale ¿cómo? Cuando sale del cuerpo sale caliente. Y esa es la razón por la cual las aguas eran ¿qué? Calientes. Les quiero que lo tengan presente porque en la Torá eso no es permitido. Botar la semilla no es permitido. Por esa razón es que no solamente el Creador establece la muerte de la humanidad, de esa generación, sino también que maldice la tierra. La tierra es maldita por causa de esa generación, imagínense. Y la pregunta se hacen muchos, y es ¿por qué maldice la tierra si los que estaban actuando mal eran quiénes? Esa humanidad. Y la razón es que la tierra se alimenta de los hechos de la generación que los habita. Cuando hay una mala generación, la tierra también es mala. Y la tierra se nutría de estos seres, de estos actos. Por esa razón es que el Creador, más adelante, a los hijos de Yahudá, mata al primero que es
porque él derramaba el semen en la tierra. Y por eso lo maldice, no es un hombre bueno, y entonces lo corta. Entonces tengan presente eso, las personas que se masturban al otro lado, que están viendo la parashá. La diferencia entre Sodoma y Gomorra y lo que pasa en el diluvio es que el que guió el proceso en Sodoma y Gomorra, o Sedón Amorá, en hebreo, fue el Kadosh Baruj Hu. Aparece en la Torah Yud Het Bat Hei, pero aquí aparece ¿qué? Elohim. O sea que ahí hay una situación interesante. Y ese con relación a Sedón y Amorá, es una parte específica de juicio, pero con relación a toda la humanidad, quien interviene es Elohim, que hace parte de ¿qué? De la columna izquierda, que es la que establece ¿qué? Juicio sobre la tierra. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, es por esta razón que se establece el juicio y la Torah habla de diluvio y de aguas. Entonces, por ahora que tengo buscado, no, porque no está funcionando, cuidado, no lo botaba. Correctamente. Entonces, por esa razón es que Noah lo llama el Creador y le dice, usted es la persona asignada, usted va a hacer lo siguiente. Y aquí viene la parte interesante. Usted va a hacer una arca. Y en la Torah solamente se hablan de 2 arcas. El mismo término lo utiliza el Kadosh Baruj Hu para el arca de Moshe y el arca de Noah. Quiero que lo tengan presente. Le dice la Torah, dice que forme ¿qué? Organice ¿qué? Un arca. Y esta arca, pues no vamos a hablar ahora de los, eso ya lo vimos en las parashá pasadas, en cuanto a qué, en cuanto a las dimensiones. Ustedes saben que las dimensiones del arca, pues no cabe un elefante ahí. Eso no tiene nada que ver, sino que es un código en la Torah, que está hablando, lo vimos en la parashá pasada, de la Shonjara, de un lenguaje que había que corregir. Estamos bien hasta allí. La clave de la parashá de Noah, la clave del éxito de Noah, no era Noah solamente, sino de quién, del arca. Y la unión que hubo entre el arca y Noah. Porque él le dice, hazte un arca, pero en el arca vas a ingresar ¿quién? Y Noah tiene Brit. Y el arca es el recipiente que va a albergar ¿a quién? Al Brit. ¿Por qué el Creador le dice a Noah que entre en el arca y que no salga de allí? Dice el Zohar que cuando el Creador va a establecer un juicio, un castigo sobre una generación, el justo tiene que esconderse. No es como han dicho por ahí. Ah, no, yo como creo en el Señor, a mí no me pasa nada. Es ahí donde usted dice que hay lugares donde uno no debe estar, porque si van a llegar a matar a alguien y uno está en el lugar equivocado, Hay gente que dice, Baruch Hashem, por lo que acaba de decir. No, yo como creo en el Señor. ¿Te me puedo meter a un sitio donde están matando? No, a mí no me pasa nada porque yo creo en el Señor. Pues lo matan. Porque eso es ignorancia de la Torah. No conocer los principios de la Torah. Entonces escuchen bien que eso que está pasando aquí pasó también en Misraim. Porque cuando el Creador, cuando desciende el ser del Creador, que es el destructor, Él no ve, escuchen bien, buenos o malos. Él simplemente ve lo que está por fuera. Cuando fue en Misraim, en Egipto, ¿qué dice la Torah? Entren a las casas y cerrada la puerta porque va a pasar el destructor. Y el que no tenga la mezuzá, el que no tenga allí esta marca de la sangre, ¿recuerdan? Que eran 3 letras hebreas, ¿se acuerdan? El que no encuentre esta señal, él entrará a esa casa y matará al primogénito. Pero si encuentra la señal del pacto, que por eso utilizamos una mezuzá, entonces él saltará y no lo tocará. Pero nadie debe estar afuera, sino que ¿dónde tiene que estar? Dentro, cerrada la puerta. Eso es contrario a lo que la gente, le digo, a lo que la gente muchas veces dicen religiosamente y lo creen. No es así. Cuando hay un juicio sobre una ciudad, el justo, el sádic, tiene que esconderse hasta que pase el juicio. Que la Torah dice muy clarito que después del juicio el Creador se acordó de Noah. Hace tiempo vi un video en Puerto Rico que iba a haber un huracán. Y encuentro, recuerden esto, todos los movimientos telúricos, maremotos, terremotos, los maremotos le llaman hoy tsunamis, todo lo que son catástrofes naturales son producidas por el ángel de la muerte.
El único que puede hacer eso, está autorizado, es el ángel de la muerte. ¿Que toma qué? La envoltura de qué, por decirlo de esa manera, de las cosas naturales, y entonces genera un terremoto, genera un tsunami o lo que sea, pero por lo que viene es por quién, por las almas de las personas, para establecer que ejecutar un castigo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces recuerden esto, ya lo doy la palabra. Para establecer un castigo sobre una comunidad. Escuchen bien. Ninguna persona puede morir antes de tiempo. Muere en el tiempo que corresponde. No le es permitido al ángel de la muerte quitarle la vida a alguien antes de morir. Solo cuando le corresponde el día, a ese día se acerca y lo hace de frente. Dice el Zohar que es face to face. Le mira la cara y extrae el alma. ¿Estamos bien hasta allí? Solamente a las naciones que interfieren con Israel se les permite que se les quite la vida antes del tiempo que corresponda. Dice la Torah entonces que se escondió él. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llovió? 40 días y 40 noches. ¿Por qué 40 días y 40 noches? ¿Por qué no fue 30 y pico? ¿Por qué no fueron 80? ¿Por qué no fueron 60? Fueron los mismos que cuando... Bien, se dice que es 40, además de todo lo que ustedes han dicho, porque el hombre fue tomado de 4 partes de la tierra. Y por esa razón eran 40 días. Pero ¿cuántos? Escuchen bien. ¿Cuánto duró el diluvio? 70 días, algo así, hasta que bajaron las aguas. Sí, hasta que ellos pudieron salir del arca. Fueron ¿Un año? Un año. Después de los 12 meses, cuando se cumple ¿qué? En el segundo año, dice, en el mes tal, ¿cuántos meses han pasado? 12 meses. ¿Por qué 12 meses? ¿Se acuerda que una vez explicamos que para volver a producir, la mujer debe esperar 12 meses? Ahora sí están entendiendo el por qué. La limpieza. Hay que purificar. Pero realmente son ¿qué? Los 12 meses, el tiempo de qué? De purificación. Por eso es que la mujer debe purificar su útero. Creo que hace tiempo les enseñé, esa es la razón. Hay que purificar ¿qué? De las aguas. El útero, una mujer cuando tiene una relación y ha tenido muchas relaciones, normalmente la casa de Israel, que somos los que no nacimos en Israel, infortunadamente las mujeres quieren tener ya el esposo que quieren, han tenido varias relaciones, su útero está contaminado, manchado de ¿qué? De una energía negativa. Digámoslo así, la tierra está ¿qué? Contaminada y se necesita restaurar la tierra. Recuerde que la Torah, campo en hebreo es mujer. Tierra en hebreo, la analogía, pues no es que van a decir, ¿cómo así? Es la analogía. De acuerdo al Zohar, se representa ¿con quién? Con la mujer. Amén. Por eso en el caso de Caín y Abel, Caín estaba Abel ¿dónde? En el campo. Y Caín fue y mató ¿a quién? A Abel. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Torah? Que Abel estaba con la mujer. Y por eso es que él fue y mató a Abel, porque tenía celos ¿de quién? De la mujer que tenía Abel. Tenía 2 y Caín tenía solamente 1. Ahora sí, después de esto, dice la Torah que sale Noaj. ¿Y qué es lo primero que hace Noaj? Hace un altar. Es decir, él hace una ofrenda o un sacrificio. El sacrificio que hace Noaj es el olá. El olá es holocausto. ¿Estamos bien? ¿Qué es holocausto? Que queman todo el becerro, lo queman completamente al Creador. Vamos a explicar por qué. Y dice la Torah que este olá no puede ser de una hembra, sino que tiene que ser ¿de qué? De un macho. Yo quiero que me ayuden leyendo, por favor, Vayikrat 1.17 y Devarim 33.10. Vamos a entender esto, amén. Vamos a entender el por qué él estableció un corbán y esa clase de corbán. Se tiene que hacer un corbán para apaciguar el juicio. Por eso es que está haciendo Noah, que cuando sale del arca, inmediatamente hace un corbán. Es que al final
De eso se trata. Eso es lo que quiero explicar. Era Cada para que la hay, señal al bendito sea para que supiera que ya todo estaba bien. cuando viene, exacto, cuando viene un castigo, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre para apaciguar, digámoslo así, la ira o el castigo mismo? Presentar, ¿qué? Ofrenda al Creador. Ese es un principio que aparece en la Torá. Les quiero explicar el por qué y por qué era un macho. Amén. Varón. Entonces, Olá se escribe así. ¿Cómo, varón? Ese olá es el que es un aroma delicioso ahí. No, vamos despacio. Sí es así, pero vamos a entender el por qué. Entonces, esta palabra, ¿qué es? ¿Qué es Ishe? Es encendido. Es que se quema todo. ¿Por qué? Aquí hace parte ¿qué? El fuego. Haesh, ¿cómo se escribe fuego? El fuego. El fuego se escribe Haesh. Haesh, que es ¿qué? Fuego. Pero miren lo interesante. ¿Cómo se escribe mujer? Isha. Entonces ustedes miran aquí está el acrónimo de la palabra ¿qué? Isha. Esto es ¿qué? Mujer. Y la mujer hace parte de ¿qué? Del lado izquierdo. ¿Estamos bien? Pero el macho hace parte del lado derecho, que es lo que decía el varón. Entonces, ¿por qué la Torah está diciendo que cuando usted ofrezca un sacrificio tiene que ser un macho y no una hembra? Porque el sacrificio como tal, al coger el macho y encenderlo, está representando también el lado izquierdo. O sea que en cada sacrificio está representado el lado derecho, pero también el lado izquierdo. La parte masculina y la parte femenina. En cada ofrenda hay una parte para el Creador, lo he enseñado antes, y una parte para ¿quién? Para el otro lado. ¿Está claro esto ahí? Por esas razones que no podía ser hembra, porque si fuese hembra rompía con ese principio. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora dice la Torah, en donde entra agradable ese olor, cuando hay esa ejat, cuando usted presenta este corbán, donde están unidos la izquierda con la derecha, esto es agradable al Kadosh Baruj Hu. Entonces genera ¿qué? Un buen ¿qué? Aroma. ¿Por qué? Cuando se quema el incienso, que es el que genera un buen aroma. ¿Cuántos elementos son, perdón? 11 elementos. 10 y 1 ¿qué? Negativo. Pero ese negativo hace que el humo salga ¿dónde? Hacia arriba. Cada vez que hay fuego, también hay ¿qué? Humo. ¿Estamos bien? Hay una sustancia interna dentro del fuego que permite que el humo haga parte del fuego. ¿Está ahí? ¿Vamos bien? Y esto es lo que hace que el Creador aspire con beneplácito un corbán. Y eso apacigua ¿qué? La ira, o el juicio, o el castigo. Por eso cuando usted está en una dificultad que le viene a usted no le viene de gratis. Una dificultad que le viene a usted le viene porque usted dejó de cumplir Torah. Punto. Y viene como resultado para que usted corrija. Lo vimos hace en unas parashot pasadas. Y por eso es que cuando usted va de un jajam, de un rabí y le dice, tengo este problema, vaya y dé que se da acá. Va y dé una ofrenda. ¿Para qué? Para apaciguar, escuchen bien, este juicio, este castigo que se había generado. Ahora lo entendemos. ¿Por qué se presentaban esos korbanot? Que en ese momento, cuando usted lee Vayikra, dice tan aburridor. No, eso es para entender este principio. Aprenda este Hasbet Shalom. Una dificultad en que usted esté, quiera apaciguar el juicio, presente korban. Dice la Torah que estableceré mi pacto contigo. Tú entrarás en el arca y también tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Había una pregunta que era ¿por qué hay animales puros y animales qué? Impuros. ¿Estamos bien? Para entender esto, tenemos que entender quiénes ingresaron al arca. Ingresaron, dijo el varón, 8 personas, que eran Noach, más la esposa, los 3 hijos, más las 3 esposas. Y estos eran los 8. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces dice la Torah, en el verso 15 dice, Vaidaber Elohim el Noach la Omer, dice. ¿Estamos bien, varón? Entonces le dijo a Noach, Zemim tateba, sal del arca, atach baisteja, uke, ubaneja. ¿Y qué más? Ve neshe vaneja itak. ¿Estamos bien? Sal tú y tus hijos, y vuelve y lo repite,
tus hijos y las mujeres de tus hijos. Entonces la pregunta es que a Dios tuvieron hijos allá adentro. Los 12 meses del año, dijimos, ¿por qué eran 12? Por la purificación. ¿Por qué más? Porque es el tiempo, la purificación del útero, ¿cierto? Pero recuerden que 12 meses también es el tiempo que el alma está en el Geinom. Yo le he explicado ya eso. Estoy aquí explicando principios. Número 1. Quien le dice a Noah que entre al arca es ¿quién? El nombre que aparece es el creador, de Tetragrama, Adonai. Pero el que le dice salga del arca, ¿quién es? Elohim. El dueño de la casa, ¿quién es? El creador. Y representa al esposo de la casa. ¿Qué significa eso? Eso es un principio de vida. Cuando usted invite a alguien a su casa, ¿quién debe invitar? ¿Su esposa o su esposo? El esposo tiene que invitar. Y el invitado debe llevar un presente para la esposa del señor que visitan, la anfitriona. ¿Pero quién la recibe? El esposo. ¿Qué hacemos nosotros cuando visitamos a alguien? No quiero incomodar, ¿no? Lo he hecho yo también. Llevamos un pan. Entonces la señora que hace, uy, voy a prepararles café para darles con este pan. ¿Lo han visto? Eso es lo normal que no necesitamos. Es lo normal, ¿cierto? La próxima vez va a pedir que me lleven. Escuchen bien, estoy explicando un principio de la Torah. Es que esta paracha es hermosa. Recuerden, le dice a Adán, entra es el Kadosh Baruj Hu, pero sale ¿quién? Elohim. ¿Y quién representa a Elohim? La mujer. Porque Elohim hace parte, la mujer hace parte del lado ¿qué? Izquierdo. ¿Y quién hace parte de Geburá? ¿El nombre de qué? Elohim. Entonces, en otras palabras, voy a explicarlo. Quien invita a la casa siempre debe ser ¿qué? El varón. Cuando llega la visita a la casa, debe llevar un presente para la mujer que hace parte de la casa. Estoy hablando del pueblo de Israel, ¿no? Ahora, ay, varón, y si yo invito a una señora que yo conozco, eso no es de Israel. No le estoy explicándoles entre nosotros. Amén. Lo que quiero decirles es que no lleven tostados y pan. Ni lleven leche, porque eso es para hacer el café, el chocolate ahí. No. Llévenle un presente, llévenle un regalo para la persona que no tenga que ver. Pues lleven. ¿Qué deben hacer? Lleven el pan y lleven la leche, pero además de eso llévenle ¿qué? Un presente a la persona que está allí. Pero ¿quién decide cuándo tiene que ir? La mujer. Por eso Elohim le dice salga del arca a los que hacen parte del arca. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Comprendieron el principio cómo es? Ahora sí, voy a explicar lo relacionado con los que salen. Los que entraron fueron ellos, amén. Y además de eso entraron animales. Y dice la Torah, y además el Talmud, que cuando hay una catástrofe, situación precaria, pues para que me entiendan, no se deben tener hijos. Cuando hay un momento precario, no hagamos como algunas comunidades o algunos de los países que han venido migrantes aquí a Colombia. Estos niños que vienen son muy negativos. Entonces, en el momento del castigo del diluvio, ¿hubo o no hubo relaciones? Entonces, viene la situación correcta, muy bien. Porque por eso se quedó. Pero, varona. Para mí, así fue. Ya. Del arca. Dejó. No está haciendo muchas películas. El secreto de la parachá, ¿quién es? Noah y ¿quién? Y el arca. Recuerden que la clave de esta parachá es Noah y el arca. Entonces miren, ¿por qué coloca hijos dos veces? ¿Quiénes salieron, por favor? Shem, Ham y Jefet. O sea, aquí va Shem, que es del lado ¿qué? Derecho. Aquí va ¿quién? Ham, que es del lado izquierdo. Y aquí viene ¿quién? Jafet. Y Jafet es la mezcla de los dos. ¿Qué era el arca? Era el recipiente del Brit. Todo lo que hay allí es de manera embrionaria. Este mundo embrionario exacto. Esta arca como tal es una Baruch Hashem. Muy bien, como un vientre, era como una parte es una dimensión diferente. Una dimensión diferente, exactamente. Donde hay que, todo lo que hay allí que es una parte que embrionaria. Por eso es que si usted pone a medir el arca para el elefante no cabe. Usted mira el embrión del elefante, sí. Y queda representado Baruch Hashem ¿con quién? Con el útero, donde hay que puros embriones, en los óvulos y demás. Entonces los que salen allí, Baruch Hashem,
Son seres que son iguales que Noah, son gente que grande. Aquí hay un código que quiero que lean. Capítulo 9, verso 2 de Bereshit. Dice la Torah que cuando ellos salieron del arca y fueron bendecidos para multiplicarse, los animales les tendrían ¿qué? Temor. ¿A quiénes? No, a estas personas, claro. Pero ¿quién le iba a tener temor? Los animales. ¿Por qué? Le decía yo a alguien lo que el Zohar nos dice que ellos, esta generación diluviana, prediluviana, por haber corrompido la Torah, por violar, digamos así, ese patrón de las buenas costumbres, sus rostros habían tenido ¿qué? Un cambio. De tal manera que los animales ya no los que temían. Pero cuando ellos salen del arca, salen con rostros, escúchenme bien, humanoides. Entonces los animales que los vean, les van a ¿qué? A temer. Porque ya no son como los que estaban antes. Y por eso la Torah dice, el Creador le dice, ¿tus qué? Tus hijos, refiriéndose no a que hayan tenido hijos, sino que habían generado unos embriones. ¿Estamos bien? Ahora sí me hago entender. No estaban físicos, pero iban a estar. Y entonces llega Noah, voy a unir esto con esto. Dijo, voy a probar lo que pasó con Adán para que no se repita acá. Hay un Midrash que habla que lo que le dio Java a Adán, era jugo de uvas. Entonces se lo tomó y él pecó. Esta palabra, Adán, se emborrachó también. Digámoslo así, estamos hablando de un Midrash. Entonces Noah dijo, yo voy a probar qué fue lo que pasó con Adán para que esta generación que va a venir no le vaya a pasar lo mismo. Entonces cogió una viña, dice que la planta que había quedado del diluvio. Hay dos historias, una que había quedado del diluvio y otra que la había traído Noah, ¿de dónde? Del Edén. ¿Estamos bien hasta ahí? La planta cuando la sembró, ese mismo día ¿qué? Floreció y ese mismo día echó ¿qué? Frutos y ese mismo día él sacó ¿qué? Jugo, lo exprimió y se lo tomó. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando él iba a ver qué estaba pasando, ya estaba ¿qué? Borracho. Y cuando estaba borracho, entonces, ¿qué hizo Ham? Hay dos cosas que pasaron. La primera es que la base de Noah y el arca, ¿qué era? Entonces él cortó el pene. Porque en el pene estaba ¿qué? El brit. ¿Qué es lo que venía a destruir toda esta generación prediluviana? No tenían brit. ¿Y qué es lo que hizo Ham desde el lado izquierdo? Vino a destruirle a Noah, ¿qué? El brit. Para que la generación que siguiera no tuvieran el pacto con el Kadosh Baruj Hu. Y por esa razón es que Noah ¿qué? Maldice, no solamente de Noah, sino que maldice a quién, a los descendientes del mundo, de las naciones. Pasa como con la tierra. Peca el hombre y maldicen a la tierra. Peca Han, el país de quién, de Canaán. Todos esos que son malditos. Bien, vamos a mirar algo interesante y relacionado con el arco iris. Amén. Vamos a buscar, por favor, Ezequiel 1:25, Bereshit 49:24, Tehillim 118:22 y Vayikra 16:3. Entonces dice Bereshit capítulo 9, verso 16, un segundito, voy a leerle el texto. Y el arco estará en la nube y lo veré para acordarme del pacto eterno entre Elohim y toda alma viviente que existe sobre la tierra. El libro de Ezequiel 11 del 22 al 25. 11 Perdón, 1. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de raquia muy hermosa y reluciente como el cristal. Debajo del raquia, las alas de estos seres se extendían y se tocaban entre sí, y cada uno de ellos tenía dos alas con las que cubrían el cuerpo. Cuando los seres avanzaban,
Yo podía oír el ruido de sus alas. Era como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Shaddai, como el tumultuoso ruido de un campamento militar cuando se detenían. Replegaban sus alas. Luego, mientras estaban parados con sus alas replegadas, se produjo un estruendo por encima del raquia que estaba sobre sus roshim, o sea, sobre sus cabezas. Muy bien. Hasta el 25. Bien, Baruch Hashem. Voy a explicar. ¿Y el arco estará qué? En la nube, amén. Cuando la Torah habla que el arco estará en la nube, está dando a entender que el arco ya que ya existía antes. Es decir, no es que el creador pasó esto y entonces voy a crear un arco para que sirva de qué, de pacto, para que sirva de señal, para que nunca vuelva a suceder. Así se ha entendido. No es así. De acuerdo a Yehezkel 1 del 22 al 26, se dice que en el proceso de formación del firmamento del universo, habían que un lugar que se llamó como firmamento como tal, y su color, ¿cuál es? El color del firmamento es como un ¿qué? Como un zafiro, dice. Y representa, escuchen bien, las coronas de las hayot. ¿Saben qué son las hayot? Los carruajes de los seres vivientes, que son 4. Un día explicaremos en el Bereshit cómo aparecen esos 4 seres vivientes sobre los cuales se sostiene todo el universo. El firmamento representa la Shekinah, que es sostenida por los 4 seres vivientes, donde uno tiene, son 4, escuchen bien. Uno tiene forma de ¿qué? De buey. Y el buey hace parte del lado ¿qué? Izquierdo. Otro tiene forma de ¿qué? El águila es aquí y representa aquí en la columna central. Otro tiene forma de ¿quién? De león. Y es la derecha. Y luego viene una forma de hombre, que es supuestamente ¿qué? Malhut. ¿Estamos bien hasta allí? Este es 1, pero a su vez es 3. Cuando se presenta en el lado del buey, también aparece que el águila, también aparece el león y también aparece ¿qué? El hombre. Entonces, ¿cuántos son aquí? 4. Y si usted multiplica esto, ¿cuánto te da? 12. Y los colores que lo representan son verde, rojo, blanco y azul. Estos son los colores base del arco. Recuerden que todos ellos, según el Zohar, se vuelven uno solo. Y de allí ese color azul que representa el raquia, el firmamento de la Shekinah. ¿Estamos bien hasta ahí? Y por eso dice que encima de las cabezas de ellos ya existían unas coronas, y esas coronas eran ¿qué? Eran los colores. ¿Estamos bien? Que luego es presentado como ¿qué? Como el arco del pacto del diluvio, para que no vuelva a haber ¿qué? Diluvio. O sea que el arco ya ¿qué? Ya existía. Pero ¿qué relación tiene ese arco? ¿Qué es lo que les decía yo ahora? Baruch Hashem. El arco tiene relación con Yosef. Por eso a Yosef se le entrega una túnica, ¿se acuerdan? Que era de ¿qué? De colores. Pero no se le presenta porque fuera el hijo más querido, sino porque era un hombre que respetó ¿qué? Su brit. ¿Qué es respetar el brit? La circuncisión. Cuando estuvo con ¿quién? Con la esposa de Potifar, él dijo no. Y por eso fue acusado y llevado ¿a dónde? A la cárcel. Pero porque él cuidó ¿qué? Su brit. Y por eso es que se relaciona con él. Leámoslo por favor, varón. Está en Bereshit 49:24. Dice, su arco estaba firme y sus brazos fueron cubiertos con oro por manos del Todopoderoso Elohim de Jacob. De allí el pastor de la piedra de Israel. Muy bien. Es la bendición que se le da a quién? A Yosef. ¿El arco de quién? De Yosef. ¿El arco de quién? De Yosef está representado por el Brit. En Ezequiel 1:26 recuerdan que dice que todos estos colores, todas estas coronas reposaban sobre uno base que era ¿qué?
el zafiro. ¿Se acuerdan? ¿Y el zafiro de qué color es? Es un azul, ¿verdad? Y Ezequiel 9:4. Corre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Muy bien, Baruch Hashem. ¿Y qué dice Salmo 122, perdón, 22? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Muy bien, Baruch Hashem. Levítico 16:3, ¿qué dice, varón? Escuchen bien, ¿qué es lo que quiere decir la Torah? Cuando dice la Torah, con eso se presentará Aarón, no se está refiriendo básicamente a quién, a las ofrendas, sino que se está refiriendo al sello que se colocará en la frente. La frente, colocar en la frente, lo mismo, esa palabra es lo mismo que gemátricamente yo lo miraré. Cuando habla de quién, del pacto, cuando miramos la parte gemátrica, es igual. ¿Qué es lo que quiere decir? Que realmente el pacto estará donde, en la carne. Entonces, ¿qué es lo que decimos, Baruch Hashem? Que el arco ya existía de antes. Existía cuando fue creado el universo, donde participó el Kadosh Baruj Hu con su Shekinah, cuando se crearon los seres que sostienen el universo, que son las 4 carruajes. Y por encima de ellos ya había el arco, y por eso es que la verajot viene sobre quién, sobre Yoset, porque Yoset permaneció ¿qué? Con un brit sano, es decir, cuidó su brit, no tuvo relaciones no permitidas, porque tenía su brit milá o su circuncisión, que es lo que identifica al pueblo de ¿qué? De Israel. Entonces nosotros tenemos que guardar nuestro brit. Y a eso era que se refería el Kadosh Baruj Hu cuando habló acerca de quién, de la base del pacto. No se refería solo a los colores como tal, sino que era a la conjunción de todos estos seres que hacían parte de quién, de honrar una nueva comunidad, digámoslo de esa manera, a través de unas mejores relaciones sexuales. ¿Estamos bien? Y por eso es que les digo que, y viene esto, dice la Torah, que viene a ser como piedra, ¿qué? Del ángulo, que es lo que mucha gente desecha. Usted le habla a un muchacho hoy día que debe cuidar sus relaciones sexuales y dice, no, pero ¿cómo así? Si hoy primero tienen relaciones sexuales y luego se hacen de novios. O primero tienen relaciones sexuales y luego se casan. Los que se casan, pues. Y todo vive bajo ¿qué? Bajo una trama de la relación sexual. El hombre que es casado dice, yo estoy casado, pero no. La mujer critica a un hombre si no se acuesta con él, siendo que ya tiene esposo. Y lo llaman y lo dicen, ¿ustedes que no les gustan las mujeres? Es que es gay porque no quiere acostarse conmigo siendo que yo soy casada. Ya no le importa todo ese tipo de principios ni de respeto del uno por el otro. Y la base del arco iris es el brit. Los gays, los homosexuales que han tomado como parte de su bandera o su identidad del arco iris, pensando supuestamente en la diversidad, no tienen nada que ver con lo que la Torah dice. Porque la Torah se establece sobre justamente cuidar el brit. Muy bien. Ahora bien, dice la Torah, para finalizar, en el capítulo 11, unas personas, unas comunidades que generaron un proyecto. ¿Cuál era el proyecto, Aarón? La Torre de Babel. Voy a leer lo siguiente, verso 11. Y era toda la tierra de una sola lengua y de iguales ¿qué? Palabras. Ocurrió cuando venían ¿desde dónde? Desde el oriente. Quiero que tengan en cuenta esto, que hallaron un profundo valle en la tierra de Sinar y allí se asentaron y dijeron entre ellos, hagamos ladrillos cociéndolos al fuego. Usaron los ladrillos como piedras, betún como argamasa y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúpula llegue al cielo y nos haga famosos para que no seamos dispersos sobre la faz de la tierra. Y el Eterno bajó a ver la ciudad y la torre que habían construido los hijos del hombre. Dice en la Torah, dice los hijos de Adán. No estamos hablando de los hijos de Noah. Y dijo el Eterno, he aquí un pueblo y una sola lengua para ellos. Eso ya lo han empezado a hacer. ¿Acaso nada les impedirá hacer cualquier cosa que proyecten? Y es cuando bajan y confunden las lenguas.
Alguien ayúdeme con Ezequiel 46:1. Miren que hemos hablado, cuando hablamos mucho de las cosas espirituales, del templo y el trono, hablamos siempre de ¿quién? De Yesquel. Porque Yesquel nos habla de lo que fue antes, para que podamos entender lo que está pasando. Amén. Baruj de Yahweh Meorá. Baruj Yahweh. Así dice Yahweh, la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los días laborables, pero se abrirá en Shabbat en los días de Rojo de. Muy bien. Bien, vamos a explicar algunos para entender esto. Vamos a entender, para entender la Babel. Para entender la Torre de Babel, recuerde que estamos hablando de una ciudad con una ¿qué? Con una torre. ¿Estamos bien hasta allí? El texto nos está hablando de que venían, es decir, no estamos hablando del texto como camino, venían caminando, que dice que venían ¿de dónde? Del oriente. Pero ¿qué más dice? Que se establecieron ¿en dónde? ¿En una qué? Hallaron un profundo valle. O también se dice que una llanura. ¿Estamos bien hasta allí? Venían del oriente. La palabra en hebreo es Mikedem. La parte literal significa algo como esto. Ven un grupo de gente, unas naciones que vienen del oriente, se ubican en un sitio como una llanura y dicen, este lugar es en donde vamos a construir nosotros ya, nos sentimos seguros aquí, vamos a construir una ciudad y vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, que tengamos nosotros un gran nombre y que esto seamos conocidos y seamos famosos por todo el mundo. Eso es lo que dice la parte literal. Pero ¿qué es lo que la Torah nos dice? Mikedem significa que bajaban tanto de la parte superior como de la parte ¿qué? Inferior. ¿Y de dónde bajaban? Mikedem en hebreo viene del sitio. ¿Te han escuchado la palabra anciano de días? Sí. Esto un día lo explicaremos. Estamos hablando de quién? De los seres de arriba que también descendieron con los de abajo. Recuerde que cada nación tiene que un shedim que los guía. Todo pueblo tiene un shedim. Colombia tiene un shedim que guía a este país. El shedim de Colombia es de corrupción, de idolatría, de hechicería, de religiosidad, de homosexualismo, de todo, de violencia. Por eso este país tiene tantos problemas de ¿qué? De corrupción, de, ¿cómo se llama eso? De guerrilla, de narcotráfico, de paramilitarismo, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta quién es Colombia? Porque el shedim que hay en Colombia no es un shedim bueno, es malo. Y lo que el Creador quiere es que se levante un Noah en este país para que se establezca una nueva generación. Esto era lo que estaba pasando. ¿Y qué es establecer una llanura? La llanura es un culto idolátrico. Cuando ellos hablan de una ciudad y una torre, es realmente construir al margen del Creador también ¿qué? Una estructura tan fuerte como el Creador que los haga ¿qué? Seguros para que no venga otro diluvio sobre ellos. Lo que realmente estaba hablando Babel era de ¿qué? De una estructura de ¿qué? De ideología, por decirlo de esa manera, pero también de ¿qué? De adoración de estos seres diferentes ¿a quién? Al Creador. Y esto es lo que se conoce, Babel, que mezcla o confusión, como el plan de los iluminados. Lo que ustedes ven en internet como los Illuminati. ¿Dónde se gestó todo ese proceso de ir en contra del Creador, de generar una estructura que no los afecte supuestamente? ¿Pero de quién? De las comunidades que ustedes mismos estuvieron hablando, de comunidades que no eran. Por eso en Ezequiel capítulo 46, ¿qué? 1. ¿Qué dice, varón?
así dice Yahweh, la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los días laborables, pero se abrirá en Shabbat y en los días de Rosh Hodesh. Correcto. ¿Qué significa? Que en el templo, la puerta ¿de dónde? Del oriente. Del oriente. La puerta del oriente, ellos venían ¿de dónde? Del oriente. La bendición del mundo proviene ¿de quién? Del Creador. La bendición del mundo proviene ¿de quién? De Israel como tal. Donde hay un pueblo, donde hay pueblo de Israel, ¿hay qué? Hay Berajot. Donde usted llega, hay bendición, hay respaldo del Creador. ¿Qué es lo que dice la Torá? Que esta puerta solamente se va a abrir ¿dónde? En Shabbat. Los otros 6 días de la semana, no. ¿Por qué? Era alimentar, si se abre esa puerta, era alimentar con la bendición de Israel, alimentar también ¿qué? Este culto idolátrico sobre la humanidad. Y por esa razón es que el templo se cierra, esa puerta se cierra durante los días laborales, menos en Shabbat y menos en Rosh Hodesh, que es la luna nueva. ¿Para qué? Para que la bendición siempre permanezca sobre ¿quién? Sobre Israel. Entonces, ¿qué es lo que dice el Creador? Esta comunidad solamente se sostiene por la lengua hebrea. Y ahí quiero hacer claridad entre lo que es, lo que muchas veces dicen ustedes, pero para aprender hebreo, pero eso es tan complicado, ¿por qué tenemos que leer hebreo? Porque cuando usted lee hebreo, el hebreo como tal, el solo lenguaje hebreo, trae dentro de sí una fuerza, un poder creador, y por eso hay Berajot. Y ellos que decían, nos haremos que poderosos, porque sabían que cuál era la única lengua que había, la hebrea. Y generaban poder con lo que decían, con lo que decretaban, con lo que expresaban, formaban ¿qué? Todo. Y por eso el Creador dijo, cambiemos ¿qué? El lenguaje. Y cuando cambian el lenguaje, que ya no es hebreo, ya no hay formación, ya no hay ¿qué? Creación cuando hablan, y entonces se derrumba parte de ese proyecto que tenía. ¿Está claro hasta ahí? Por eso el Creador bajó a mirar ¿qué? No bajó a mirar las personas, Él bajó a mirar ¿qué? La ciudad y la torre. ¿Qué es la ciudad y la torre? El culto idolátrico, la estructura que tenía. Y se fundamentaban en el idioma hebreo. Y por esa razón es que hoy existen los iluminados, que hacen parte de una comunidad caída. Y por eso Yeshua dijo un día a una parte de ellos, del Sanedrín, perdón, que ustedes siguen a quién, a vuestro padre, ¿quién? El Satán, ¿sí o no? Porque hacen las cosas que ellos hacen. No seguían a Abraham, ni tampoco seguían a Moshe, porque si seguían a Moshe, dice, Moshe hablaba de mí, dijo Yeshua. ¿Quiénes llevaron a Yeshua al madero? Los iluminados. ¿Quiénes crearon las religiones? Los iluminados. Ah, que cristiano, que este, que lo otro. ¿Quiénes? Los iluminados, para que la gente mantenga peleándose de aquí para allá, unos con otros, porque se crea una estructura, un culto idolátrico. Aquí uno, aquí 3, aquí 2, aquí no sé quién. Aquí la naturaleza, y entonces hablan ahora de que todo hay que estar en armonía con el cosmos, que es la otra tendencia. ¿Qué hemos dicho hasta ahí? La Parashá Noach es la Parashá que nos habla de la importancia de restaurar la humanidad, del plan que el Creador tiene bajo la manga, y de la importancia, escuchen bien, del valor de la Teshuvá. Si ustedes ven la generación de Noach o del diluvio, ninguno hicieron ¿qué? Teshuvá. Cuando una generación o cuando una persona no hace Teshuvá en secreto, sus pecados son revelados en público. Por eso el diluvio fue público, porque tuvieron muchos años para hacer Teshuvá, para cambiar de actitud. Teshuvá es arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Qué nos enseña el Creador? Que hubo necesidad de formar una nueva generación basados en unos nuevos principios. Entre ellos, el mayor, el más importante, era el signo del pueblo de Israel, o el signo de la generación del Creador, que es el Brit Milá, que es la circuncisión en el órgano masculino, que nos separa de la comunidad del serpiente que viene con prepucio. Todo esto con un solo propósito:
de restaurar los principios de la Torá. Todo esto con un solo principio, de que usted y yo, en esta generación que vivimos, que es tan igual como la prediluviana, hagamos lo que el Creador quiere que hagamos. Que tengamos nuestro vehículo, lo conservemos y que andemos con el Creador, es decir, que hagamos ¿qué? La Torá, para que traigamos luz a esta generación. Este país, Colombia, está plagado por la violencia, por la maldad, por el pecado. Y ustedes lo ven en los líderes políticos que hay, la clase de líderes que tenemos, y en todos los estados. Es corrupto el poder ejecutivo, es corrupto el poder legislativo, es corrupto el poder judicial. Todos los poderes, todas las empresas privadas, el sector privado también es corrupto. No son todos, pero la mayoría. Es raro cuando la gente es honesta. Ahora se toma ¿qué? La justicia por las manos. Hoy día hay el esperma, el semen del hombre está botado aquí y allá. No hay respeto por el otro. Y es necesario que nosotros seamos como Noah. Generemos una nueva ¿qué? Una nueva corriente, una luz en medio de la oscuridad. Amén. Baruch Hashem. Si entendimos la parashat, denle un aplauso al Creador.